Padre nuestro Dios celestial, que nos amas, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu gran regalo de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos amaste primero que antes te amamos. Por eso tú nos enviaste tu Hijo unigénito, Jesucristo, para este mundo, para salvarnos de nuestro pecado eternamente. Él murió en la cruz derramando su sangre. A través de su sangre, nuestros pecados todos sean perdonados. Y también tú nos diste la vida eterna y la esperanza para ir al cielo. Por eso te damos muchísimas gracias. Aunque tengamos muchas dificultades en el mundo, pero con esta esperanza podemos vencer, aguantar y soportar las situaciones difíciles. Pero aún somos muy débiles. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino con nuestras propias fuerzas. Por eso siempre te pedimos que nos guíes y nos dirijas con tu voluntad para que podamos caminar, podamos acabar esta carrera hasta el final. De hecho, en la vida de fe hay muchos obstáculos, dificultades, pero no podemos dejar de predicar tu palabra, no podemos dejar de caminar contigo. Por eso, danos tu sabiduría, tu fuerza, para que podamos llevar a cabo esta obra tan grande para salvar a las personas, para predicar tu palabra con más fuerza. Utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para que podamos transmitir la esperanza que tenemos a las personas que todavía no la tienen. Entre ellos hay nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso te pedimos que tenga misericordia de ellos, como tuviste misericordia de nosotros. Sin tu misericordia, sin tu gracia, nadie puede recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Por eso siempre te pedimos que muestra tu gran gracia, gran obra de la salvación hacia las personas. Llena nuestro corazón de tu amor para que podamos amar a unos otros con tu amor más fervientemente. Ayúdanos para que podamos perdonar, aceptar a los hermanos según lo que son. Porque aún no somos perfectos. Todos nosotros tenemos muchos fallos, errores. Por eso, algunas veces podemos provocar la ira, el enojo contra nuestros hermanos. Pero con tu amor podemos perdonar y aceptar a los hermanos. Llena tu iglesia de tu gloria para que se muestre tu gloria a las personas, al mundo. Y también llena nuestro corazón de tu palabra para que tengamos más sabiduría, más conocimiento de tu palabra. Llena nuestro corazón de tu paciencia para que tengamos más paciencia a pesar de que se nos da muchas dificultades, muchos sufrimientos en nuestra vida. Todos nosotros queremos aprender de ti y a través de tu enseñanza queremos aprender la obediencia, porque a través de nuestra obediencia podemos traer tu poder. Todos nosotros lo sabemos bien. Por eso, enséñanos y guíanos, por favor. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, pero hay algunos hermanos que no están aquí. Pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que se acuerden de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5.
Perdón, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. ¿Ya lo tenéis? ¿Ya lo tenéis? Entonces, voy a leerlos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ayer, en la reunión de la comunión, pensamos sobre la vida de Caín y Abel, ¿no? Adán y Eva, aunque cometieron pecado contra Dios, pero según voluntad de Dios, Dios les permitió dos hijos. No sé, había más hijos, pero en la Biblia está escritos dos nombres de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel, ¿no? Hoy yo voy a predicar sobre la genealogía de los descendientes de Adán, ¿no? Como hemos visto, versículo 25 y 26 dice, Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, ¿no? Sí, en el capítulo 4 de Génesis está escrita la genealogía de descendiente de Caín, ¿no? Sí, cuando vemos versículo 16, ¿no? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Aparte de este versículo ya está escrita la genealogía de Caín. Pero en lugar de genealogía de Caín, capítulo 5 de Génesis está escrito la genealogía de Adán, ¿no? Entonces me da un poco de curiosidad, porque en el capítulo 4 de Génesis no se ha escrito la genealogía de Adán. En lugar de Adán, de Caín, ¿no? Pero capítulo 5, cuando vemos versículo 1, ya empezó el nombre de Adán, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Sí. De hecho, los descendientes de Caín, eso son representantes de los pecadores ante Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero los descendientes de Adán, ¿sí? En concreto de Set, esos son los descendientes de justos ante Dios. Entonces, ¿por qué está escrito primero los descendientes de Caín en el capítulo 4? ¿Y por qué está escrito los descendientes de Set, ¿no? Adán, capítulo 5? ¿No? Entonces, hoy vamos a pensar y esto, ¿no? Como sabemos, cuando creó Dios en el universo y la tierra, antes de crear la luz, ¿qué había primero en la tierra? La oscuridad, la tiniebla, ¿no? Sí. Pero después de crear la luz, ya está llena de la luz la tierra, ¿no? Como De hecho, la Biblia nos enseña primero las cosas malvadas, ¿no? Como había oscuridad antes de creación del universo y la tierra. En nuestra vida también. Cuando creó Dios, la tierra, de día, de noche al día, eso, el día, ¿no? Sí. Desde noche hasta el día. Eso es el proceso de su obra. En nuestra vida también. Antes de conocer al Señor, ¿qué había en nuestra vida? La tiniebla, la oscuridad, ¿no? Pero en aquel momento Dios mostró su luz. Por eso, a través de su luz, todos nosotros recibimos la luz de Cristo, ¿no? Como la genealogía
capítulo 4 y capítulo 5 de Génesis, ¿no? Sí. Y hoy yo quiero enseñaros sobre los nombres de descendiente de Adán, ¿no? Porque a través de este nombre podemos tomar una lección muy importante. Por mi recuerdo, entonces, hace 2 años más o menos, en la reunión de la comunión, yo expliqué sobre Eno y Matusalén, ¿no? Sí. No sé ustedes si se acuerdan de esta enseñanza o no. En aquel momento, sí, os he prometido que un día yo voy a explicar sobre los significados del nombre de descendiente de Seth. Por eso hoy vamos a aprender esta cosa. Primero, aquí, versículo 25 del capítulo 4 de Génesis. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Aquí está escrita el nombre Seth. Como sabemos, Caín mató a su propio hermano Abel, ¿no? Sí, es decir, Adán y Eva perdieron su hijo amado, ¿no? Muy obediente, tenían muy buena fe, pero ellos perdieron. Entonces vamos a imaginar su tristeza. ¿Será grande o pequeña? Muy grande, ¿no? Sí. Imagínense, mi hijo mató otro hijo, ¿no? ¿Quién puede imaginar esta situación tan triste, ¿no? Sí. Pero se ocurrió en aquel momento en la familia de Adán y Eva, ¿no? Pero Dios le permitió un hijo, otro hijo, se llama Seth, ¿no? Para consolarles y para seguir el linaje de nuestro Señor Jesucristo. A través de Seth, Jesús vino en este mundo. Ustedes saben, ¿no? Sí. Entre muchos hijos de Adán y Eva, pero solamente el linaje de Seth vino Jesucristo. ¿Por qué? Seth era muy diferente, pero el significado del nombre de Seth no es tan bueno, ¿no? Seth significa ya se ha decidido de esta manera. En inglés, appointed, ¿no? Se ha decidido, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha decidido? Porque ha puesto nombre Seth, sus padres se ha decidido. Entonces, ¿qué se ha decidido a la humanidad? La destrucción, la muerte se ha decidido. Se dieron cuenta, Adán y Eva, muy triste. Aunque tuvieron un hijo justo, pero ha puesto nombre Seth, significa se ha decidido, ¿no? Sí. Y versículo 1 del capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ya empezó el nombre de Adán, ¿no? ¿Qué significa Adán? El hombre, ¿no? El hombre, sí. Y versículo 2, varón y hembra los creó. Aquí está muy concretamente varón y hembra, dos géneros. Entonces, ¿por qué está escrito aquí, versículo 2, un hombre y hembra, varón y hembra, ¿no? Dios ha decidido el orden y los papeles, hombre y, sí, varón y mujer, ¿no? Sí. No se puede cambiar este orden, este papel, ¿no? Pero hoy en día la gente quiere cambiar su género, ¿no? Sí, aunque yo soy hombre, pero yo quiero ser mujer, ¿no? Sin operación, ya ha existido esta ley en España, ¿no? Sin operación, ¿sí? Según lo que quiero, ¿sí? Puedes cambiar el género, ¿no? Puede cambiar el papel, yo puedo ser mujer, una mujer yo puedo ser, ¿sí? Hombre, pero aquí dice varón y hembra, no se puede cambiar. Eso absoluto, el orden absoluto de Dios.
De hecho, en la naturaleza, hombre, sí, varón y hembra existen, ¿no? Sí. Dios bendijo a Adán y Eva según sus papeles, ¿no? Pero la gente, el mundo quiere cambiar, quiere rebelar contra el orden de Dios, ¿no? Sí. Aquí versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, ¿no? Sí. Una vez, hermana Martina me ha preguntado, sí, Adán y Eva tenían su propio nombre, pero ¿por qué aquí si Dios les llamó Adán, ¿no? Sí. ¿Por qué les llamó Adán? Adán significa el hombre, ¿no? La humanidad, sí, el humano, ¿no? Sí. En la letra de China, entonces ustedes si saben esto o no, pero letra china, el hombre, así. ¿Alguna vez han visto esta letra? ¿No? Eso, hombre, ¿no? Primero salió un ser, ¿no? Y después su costado salió un ser más, ¿no? Apoyando. Puede ser hombre. Eso, la letra china. Se muestra muy bien la Biblia, ¿no? Y de hecho, nosotros también necesitamos esta cosa para ser un ser perfecto. Por eso Dios creó dos géneros, hombre y mujer, ¿no? Sí. Por eso hay que cumplir sus papeles también. Y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán, aunque dos seres, pero para Dios un ser. Por eso llamó Adán. ¿Entendéis mi palabra? ¿No? Sí. Y luego, el día en que fueron creados. Y, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Versículo 1, Dios creó a Adán y Eva la semejanza de Dios. Por eso, nombre de hombre tiene muy gran valor ante Dios. Hombre significa el que tiene la semejanza de Dios. Nosotros hombres o bestias. Hombres, ¿no? Humanos. ¿A qué se refiere esto? Todos nosotros tenemos el mismo valor de Dios. Pero no pensando en esto, viven como bestias. Por eso la Biblia dice, el que no entiende, entonces perecerá como bestia. Hombre, eso significa muy valioso ante Dios, porque tiene la semejanza de Dios. Pero muy lamentablemente, versículo 3, ¿no? A su semejanza, Adán engendró a Set, porque volvió el pecador, Adán. Por eso, a través de esta genealogía ya empezó el linaje de los pecadores. Pero a través de los nombres de descendientes de Set, ya Dios había prometido nuestro Señor Jesucristo Salvador. Porque los nombres de descendientes de Set nos lo enseñan. Como os he dicho, el significado del nombre de Set, eso se ha decidido, ¿no? ¿Qué se ha decidido? Nuestro destino, la muerte. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿no? Una vez ya se ha decidido la muerte de toda la carne. Y luego que habrá el juicio de Dios. Eso se ha decidido. Adán y Eva se dieron cuenta de esto. Por eso ha puesto su nombre a su hijo Set. Ya se ha decidido el destino de la muerte y el juicio de Dios, ¿no? Y luego, versículo 6, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Entonces, ¿a qué se refiere Enos?
Enos significa mortal. ¿Sabes? Mortal. No inmortal. No es inmortal. Aunque ellos vivieron casi 1000 años. ¿No? Casi 1000 años. Sí, muy largamente vivieron. Pero Set, después de darse cuenta, mi vida, mi destino ya se ha decidido, un día voy a morir. Por eso ha puesto nombre a su hijo Enos, ya es mortal. ¿No? Pero muy curiosamente, versículo 26 de capítulo 4, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En la época de Enos ya comenzaron a invocar el nombre de Jehová la gente, las personas. ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta, yo soy mortal. Mi vida ya se ha decidido. Un día voy a morir y voy a estar delante del juicio de Dios. Por eso ellos pudieron invocar el nombre de Jehová. ¿No? Por eso todos nosotros tenemos que tener en cuenta esta cosa. ¿No? Mucha gente no sabe, sí sabe, un día va a morir, pero no lleva en su corazón esta enseñanza, ¿no? ¿Cómo viviera así eternamente? Viven este mundo, ¿no es así? Sí, sí. No me importa cuando me llegue la muerte, pero sí, yo viviría más tranquilamente. Por eso no invoca el nombre de Jehová Dios. Necesitamos saber nuestra debilidad, ¿no? Como confesó David en su salmo. Ya, vamos a buscar, aquí pongamos índice, vamos a buscar Salmo capítulo 39. Salmo 39, versículo 4 y 5. Salmo 39, versículo 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿No? Sí. La oración del rey David. Él se dio cuenta de su debilidad, ¿no? La vida es muy corta, ¿no? Pero enséñame, hazme saber esta cosa, Dios, ¿no? Entonces, nosotros podemos invocar el nombre de Dios. Nosotros también un día, ¿no? Todos vamos a estar delante de Dios. ¿No es así? Antes de llegar a este día, ¿sí? ¿Qué la vida de cristiana deberíamos llevar? ¿No? Tenemos que tener en cuenta a través del nombre de Enos, a través del nombre de Set. ¿No? Set ya se ha decidido. Enos, mortal. Nuestra vida no es nada ante Dios, pero Dios nos ha dado gran oportunidad para vivir por Él, ¿sí o no? Para pagar la gracia de Dios. Aunque nuestra vida es corta, nuestro cuerpo es mortal, pero nuestro espíritu vivirá eternamente. A través de nuestra vida actual, ya se decidirá la eternidad, ¿sí o no? ¿Sí? Comparando la eternidad, la vida actual, ¿sí? Muy poco, ¿no? No es nada. Pero a través de esta vida corta, ya decidirá la eternidad en el cielo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como la gente en la época de Enos, hay que invocar a Jehová. Invoca el nombre de Jehová. ¿A qué se refiere esto? Solamente Dios, Dios, Dios llama. No, adorar, respetar, honrar, obedecer su palabra. ¿No es así?
necesitamos este significado, nombre de Enos. ¿Sí? Ya, volvamos a Génesis capítulo 5. Versículo 10. Sí, 8, perdón, versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Entonces, ¿a qué se refiere Cainán? Cainán significa la tristeza. La tristeza, ¿no? Porque después de darse cuenta de que somos mortales, ¿no? Un día voy a morir, entonces, ¿qué tendríamos? La tristeza, ¿no? Sí, por eso aquí está escrito el nombre Cainán, significa la tristeza, ¿no? Sí. Y luego, versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa Maalaleel? Sí. Muy parecido, aleluya, ¿no? Aleluya. Maalaleel significa el Dios bendito, ¿no? Dios le bendiga. Tiene este sentido. Set, Enos, Cainán. Se ha decidido el mortal y la tristeza. Y luego, ¿sí? Dios bendijo. ¿Ya? Y versículo 15. Vivió Maalaleel 65 años y engendró a Jared. Ya sale otro nombre, Jared. ¿A qué se refiere Jared? Eso, defender. Entonces vamos a pensar, se ha decidido el mortal y la tristeza, el Dios bendito descendió, ¿no? Y luego, versículo 18. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Es muy conocido, ¿no? El nombre de Enoc. Entonces, ¿qué significa Enoc? Enoc, enseñar. Enoc significa enseñar. Ya, el Dios bendito, ¿no? Descendió. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. Y luego, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén. ¿A qué se refiere Matusalén? ¿Qué significa tiene Matusalén? ¿No? El hombre que lanza, ¿no? Sí, tiene este sentido. Pero en la época de Moisés, más o menos, sí, el que tiene la lanza, eso el último guardador de la ciudad. Por eso cuando muere este hombre lanzador, entonces va a llegar la destrucción. Por eso tiene sentido. Cuando se muere, entonces vendrá la destrucción. Matusalén tiene este sentido. Entonces, el bendito Dios descendió para enseñar que vendrá la destrucción, ¿no? Eso, Matusalén, ¿no? Y luego, versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró y Lamec. Entonces, Lamec, ¿qué significa? Desesperación. Cuando se darse cuenta del el juicio de Dios, entonces el mundo que tendría desesperación, ¿no? Desesperación. Por eso aquí Lamec tiene este sentido. Y último, versículo 28. Vivió Lamec 182 años
y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, ¿no? A causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí está escrito el nombre de Noé. Sí, eso creo que algunos hermanos lo saben, el significado, ¿no? Sí, Noé. ¿A qué se refiere Noé? Consuelo, consolación, ¿no? Sí. Entonces vamos a vincular, relacionar los nombres de descendientes de Set. Set se ha decidido. Enos, mortal. Cainán, tristeza. Y Malaleel, bendijo Dios, ¿no? Y Jared, descendió. Enoc, enseñar. Y Matusalén, ¿sí? Vendrá el juicio después de morir, ¿no? Y Lamec, desesperación. Y Noé, consuelo. Bendijo Dios, descendió este mundo para enseñar, para darnos consuelo, ¿no? Por eso ya había prometido el Salvador a través del nombre de descendiente de Set. Sí, muy maravilloso. ¿No es así? Muy maravilloso. Sí. Dios ha escrito muy intencionalmente los nombres de descendientes de Set. ¿Para qué? Para enseñar. A través del linaje de Set vendrá nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, para salvarnos, para enseñarnos, para darnos su consuelo de nuestra vida tan triste, tan mortal, tan corta. Por eso, sí, los israelitas, y ellos siempre memorizaban, recitan el nombre de descendiente de Set o no. Ellos saben el significado verdadero. Aún así ellos no se dieron cuenta de Jesucristo verdaderamente. Sí. Cuando leemos el libro de Nuevo Testamento, San Mateo y San Lucas, ¿no? En dos libros está escrito la genealogía de Jesucristo, ¿no? Sí, pero hay diferencia, ¿sí o no? Hay diferencia. Ya, vamos a buscar San Lucas capítulo 3. San Lucas 3. San Lucas 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Ya está aquí. Y vamos a buscar San Mateo capítulo 1. Versículo 14 y al 16, San Mateo 1. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Los nombres de los padres de José son diferentes, de capítulo 1 de San Mateo y capítulo 3 de San Lucas. Entonces, alguien nos pregunta, ¿por qué hay diferencia entre dos genealogías? Entonces, ¿cómo ustedes pueden responder? Sí. ¿Cómo podemos responder? Sí, San Mateo, sí, San Lucas son diferentes, ¿no? ¿Por qué está escrito diferentemente? Como sabemos, San Mateo, eso justifica la identidad de Jesucristo como descendiente de Abraham y David,
como rey de Israel, ¿no? Por eso, linaje de parte de padre José, ¿no? Y San Lucas capítulo 3, eso es la genealogía de parte de María, ¿no? Pero aquí, si San Lucas capítulo 3, no se ha escrito el nombre de María, ¿no? Solamente José y el hijo de Elí, ¿no? Pero ese hijo no es hijo, como yerno, ¿no? Como yerno. El padre de María era Elí, su yerno era José, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha escrito el nombre de María? Eso me da mucha curiosidad. De hecho, la Iglesia Católica le da muchísima importancia a la Virgen de María. Pero ¿por qué no está escrita el nombre de María, la genealogía de San Lucas? No importa María. Importa es linaje de Seth. Por eso capítulo 3 de San Lucas, desde Jesús hasta Dios, para cumplir la promesa de Dios. Un día vendrá el Salvador como descendiente de las mujeres, de la mujer, ¿no? Sí. Por eso para cumplir esta promesa había escrito la genealogía de parte de María, pero no se ha escrito intencionalmente el nombre de María, ¿no? Como según se creía de José. Para los judíos, las mujeres no pueden, ¿sí?, estar incluido la genealogía de su antepasado. Por eso se ha quitado. ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. Pero muy curiosamente, aquí, San Lucas 3, está escrito, ¿sí?, los descendientes de Adán, ¿no? Desde de Dios, Adán nació, ¿no? Se creó. Y Adán engendró Set. Y luego Enos, así, ¿no? Sí. Entonces imaginamos, si no hubiera nacido Set a través de Adán y Eva, entonces ¿qué habría ocurrido? A lo mejor no vendría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Para cumplir la promesa de Dios, Dios le permitió a Adán y Eva hijo bendito, ¿no? Sí, Set. Por eso a través de Set ya vino nuestro Señor Jesucristo. La genealogía de Set nos lo enseña, ¿vale? Y volvamos a capítulo 5 de Génesis. Entonces, el resto del tiempo yo voy a explicar, predicar sobre los nombres de Enoc y Matusalén y Noé, porque esos tres personajes muy importantes, ¿no? Ya. Génesis 5, versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Enoc significa enseñar, ¿no? Sí. Pero capítulo 4 de Génesis y 5 de Génesis está escrito dos Enocs. ¿Saben? Sí. Sí. Capítulo 4, aquí, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Aquí, el hijo de Caín, su nombre era Enoc. Aquí, descendiente de Set, también Enoc. Porque Caín puso el nombre de su hijo como Enoc. Él quiso enseñar algo, buenas cosas, enseñar algo, ¿no? Por eso ha puesto el nombre, su hijo Enoc. Pero, lamentablemente, los descendientes de Adán se desviaron de Dios. Ya empezaron la civilización según el pensamiento de humano, ¿no? Sus hijos se casaron con dos mujeres.
quebrantaron la orden de Dios. Ellos inventaron la ciudad grande, los instrumentos musicales para satisfacerse su propio placer. Por eso aquí versículo, sí, capítulo 4 está escrito, ¿no? Aunque Caín quiso enseñar algo, pero sus descendientes se desviaron, ¿no? Pero capítulo 5, Enoc, eso enseñó la cosa correcta ante Dios, ¿no? Mientras pensando en el nombre de Enoc, también yo he pensado algunas cosas. Entonces, Enoc, ¿qué enseñó en su época? ¿Saben? Enoc, ¿qué enseñó en su época? Caminar con Dios. Caminar con Dios, ¿no? Cuando vemos el libro de Judas, podemos encontrar lo que enseñó Enoc. Vamos a buscar Judas. Antes de Apocalipsis. Judas. Versículo 14 y 15. Judas 14 y 15. Versículo 14 y 15. Sí, 13, del 13 mejor. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya, ¿qué enseñó Enoc en su época? Como estrellas errantes, ¿no? Van a entrar en la oscuridad eternamente, el juicio de Dios, ¿no? Enoc, séptimo de Adán, ¿no? Sí. Él proclamó, enseñó a las personas. En un poco, sí, no sé, en la historia vendrá el juez justo para juzgar todo el mundo con sus santos, decenas de millares. Enoc lo vio de antemano. Por eso lo enseño a la gente. Ustedes tienen que escuchar, tienen que tener en cuenta, un día vendrá el juez justo para juzgar al mundo entero. Enoc lo enseñó. ¿Cómo se dio cuenta esto Enoc? A través de su hijo, Matusalén, ¿no? Sí. De todos modos, Enoc lo enseñó. Y nosotros también tenemos que enseñar a nosotros mismos primero, ¿no? Pero nosotros tenemos una tendencia a enseñar a alguien, a los demás, ¿no? Pero eso no es correcto. Tenemos que enseñar a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y la Biblia nos enseña la senda de Dios, ¿no? A través de su Biblia, su palabra, siempre Dios nos enseña su senda, su camino. ¿No es así? ¿Sí? Por eso tenemos que saber, aprender el camino de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Jesús vino a este mundo para enseñar. ¿Saben ustedes, no? Sí. ¿Qué enseñó Jesús? Primero, enseña el reino de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4.
versículo 23. San Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanado toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿no? Aquí enseñando el evangelio del reino de Dios. Jesús enseñó muy diligentemente cada día de reposo en el sinagoga a judíos, ¿no? Vendrá el reino de Dios. Como las parábolas, ¿no?, que está escrito en el capítulo 13 de San Mateo. El reino del cielo semejante a esto, ¿no? Siempre enseñó sobre el reino de Dios, ¿no? Y también él enseñó sobre su muerte y su resurrección. Ya, vamos a buscar San Mateo capítulo 16. San Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está escrita la enseñanza de Jesús, ¿no?, sobre su muerte y su resurrección. ¿A quién primero le enseñó? A Pedro, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. 3 veces les enseñó Jesús sobre su muerte, su resurrección. Pero ellos no se dieron cuenta nada de nada, ¿no? ¿Sí? Como este mundo. Todo el mundo sabe la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, pero no lo conocen. Por eso no pueden recibir la salvación. Si fuéramos Jesús en ese momento, con tanto deseo, tanto anhelo, yo quiero enseñarle a vosotros sobre mi muerte, mi resurrección. A través de estas, vosotros tenéis la vida eterna, la salvación. Pero no conocéis. Sí. Tan incómodo, ¿no? Sí. Tan frustrado. Entonces, a través de la enseñanza de Jesús, tenemos que conocer el corazón de Jesús. A través de su enseñanza, a través de la Biblia, tenemos que conocer su corazón de Jesús, ¿no? Mirando, sí, desde el cielo, mirando el Señor Jesucristo a las personas, sí, qué triste tiene su corazón, ¿no? Sí. Ya se ha proclamado la Biblia por toda la parte del mundo, pero no conoce sobre su muerte y su resurrección, ¿no? Sí. Entonces, realmente nosotros sabemos el significado verdadero, la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Realmente lo conocemos? Es una gran pregunta a nosotros mismos. Si realmente lo conocemos, nuestra vida será diferente. Realmente Jesús murió por mí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para Él? Realmente lo conocemos bien. Entonces, nuestra vida de fe será diferente. Pero todos nosotros podemos decir, yo lo conozco. Pero realmente lo conocemos en nuestro corazón. Jesús lo enseñó. En un poco tiempo yo voy a morir. Y luego yo voy a resucitar. Vosotros tenéis que saber, tenéis que conocer estas cosas, ¿no? Sí. Jesús lo enseñó. Y luego San Mateo capítulo 5. Versículo 19.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús enseñó la manera de ser grande, enaltecido en el cielo, ¿no? ¿Sí? Aquí, versículo 19. Una persona puede ser llamado pequeño, pero guardando la ley de Dios, la ley de Cristo. Entonces, en el cielo puede ser llamado grande, ¿no? ¿Sí? La enseñanza del mundo diferente, pero Jesús lo enseñó. Usted, si vosotros queréis ser grande en el cielo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que ser más pequeños, para servir a otros, para respetar a otros, para amar a otros. Entonces será engrandecido en el cielo. Jesús lo enseñó en su vida pública. ¿Es así? Proclamó sobre el reino de Dios y su muerte y su resurrección y la manera de ser engrandecido en el cielo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo también enseñó, ¿no?, a muchas iglesias. Ya vamos a buscar Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Desde aquel momento empezó la iglesia de Corinto, ¿no? Versículo 10 y 11. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo se quedó por 1 año y 6 meses, ¿no?, para enseñar a los santos de la iglesia de Corinto, ¿no? Los hermanos de la iglesia de Corinto fueron enseñados por el apóstol Pablo, gran apóstol, ¿no?, que tenía muchos conocimientos, muchos secretos de la Biblia, por 1 año y 6 meses. Pero sus actitudes son muy malas, ¿no? Eran muy malas. A través de 1 Corintios, 2 Corintios, podemos encontrar sus actitudes. ¿No es así? Sí. Aunque el apóstol Pablo, por 1 año y medio, sin cesar, enseñando la Biblia, secreto de Dios, pero ellos muy poco fieles. Eso me da mucha pena, ¿no? Sí. Corintios, él se quedó por 1 año y 6 meses para enseñar la Biblia. Y no solamente iglesia de Corinto, sino también iglesia de Éfeso. Vamos a buscar Hechos capítulo 20. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Antes de partir a Jerusalén, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿no?, y les pidió una cosa. Versículo 26-27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he
rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por 3 años, él enseñó a la iglesia de Éfeso, ¿no? Por eso los ancianos de la iglesia de Éfeso, derramando muchas lágrimas, intentaban detener a apóstol Pedro. Tú vas a Jerusalén, entonces tú vas a morir, entonces quédate, ¿no? Sí. Le apreciaron mucho los santos de la iglesia de Éfeso. Aún así, él se caminó según la voluntad de Dios y le pidió esta cosa, acordándoos lo que les enseñó por 3 años, ¿no? Por eso la iglesia de Éfeso, ¿no?, hicieron muy bien al principio, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero en un poco tiempo perdieron el primer amor, ¿no? Eso también me da mucha pena. Mientras meditando la enseñanza de Pablo, yo reflexioné a mí mismo. Como el apóstol Pablo predicó en la iglesia de Corinto un año y medio, ¿no? Yo también estaba en otra iglesia antes que venir aquí, ¿no? Sí, iglesia de Roqueta Semar, por 2 años y medio más o menos. Les enseñé sobre la Biblia. Y aquí, en Segovia, yo llevo casi 3 años, ¿no? Como la iglesia de Éfeso. Y yo pienso, ¿cuántos yo derramo lágrimas para la iglesia? Apóstol Pablo, cada día, cada noche, derramo lágrimas para enseñar a los hermanos, ¿no? Para enseñar la palabra de Dios. Y me reflexioné. Últimamente, me siento muy frustrado. Realmente yo predico bien. Realmente yo predico según lo que dice la Biblia, según lo que Dios quiere. Realmente yo predico de esta manera. La semana pasada yo soñé, sí, en mi sueño. Muy curiosamente, mientras predicando, de repente yo lloré en el sueño. Siempre yo he pensando ahora mismo, en últimos momentos, realmente yo predico bien, realmente yo predico lo que dice, lo que quiere Dios para enseñar a los hermanos. Él no enseñó. Jesús enseñó, el apóstol Pablo enseñó lo que quiere Dios enseñar a las personas. Por eso fueran edificado la iglesia, ¿no? Sí. ¿Qué he hecho por estos 3 años? ¿Qué he hecho yo en la iglesia por 3 años? Digo que predicando la palabra de Dios, pero realmente lo hice bien. Me reproduce mucho, ¿no? Sí. De verdad, yo no quiero enseñar, predicar la palabra, lo que quiere escuchar la gente. Eso no es mi papel. Mi papel es enseñar lo que Dios quiere, lo que dice la Biblia. ¿No es así? Pero me cuesta mucho esto. Me cuesta mucho. Por eso, nuestra iglesia no se ha edificado tan firmemente. Me reproduce mucho esto. ¿Realmente yo hago bien? Mientras meditando el nombre de Enoch, sí, me viene este pensamiento en mi mente. Y luego, sí, sigo orando a Dios. Realmente yo soy utilizado por Dios. Sí. Realmente yo soy utilizado por Dios. La semana pasada yo tuve el retiro de pastores, ¿no? Sí. Comparando con otros pastores, comparando con otras iglesias.
¿realmente yo soy utilizado por Dios ahora mismo? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Sí? Esta pregunta no se aparta de mi mente. Porque todos los pastores enseñan a los pastores, si no levanta la iglesia, primera, si culpa tiene el pastor. Primera culpa tiene el pastor. ¿Sí? Siempre enseñan. Por eso me pregunto mucho. ¿Realmente yo hago bien? Ay, por eso no perfectamente entiendo el corazón del apóstol Pablo, pero sí, mientras pensando en esos versículos, yo necesito la sabiduría de Dios, su poder y sobre todo la oración de los hermanos. ¿No es así? Sí. Si me siento, no soy utilizado por Dios, entonces yo no puedo estar aquí. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Si no soy utilizado por Dios, entonces yo no me hace falta estar aquí. Si Dios me usa, entonces yo puedo quedarme aquí. ¿No es así? Por eso necesito la ayuda de Dios y su sabiduría y la oración de nuestros hermanos y hermanas. Yo sé que muchos hermanos están orando por mí y por mi familia, ¿no? Sí. Por eso, sí, aunque yo no soy bueno en la predicar, pero sí, sigo Dios me utilizando, yo creo. Pero con mi mente, con mi pensamiento, reflexioné sobre mí mismo, ¿no? Pero sí, aparte de ahora, sí, vamos a aprender más, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? Ya, volvamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí sí está escrito versículo 22, muy diferentemente de los otros versículos. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Intencionalmente se reveló las actitudes de Enoc. Caminó con Dios después de engendrar Matusalén, ¿no? Por eso yo pienso que él recibió la advertencia de Dios a través de su hijo Matusalén, ¿no? Dios va a juzgar con el agua después de morir mi hijo, ¿no? Por eso él pudo caminar con Dios 300 años. 300 años. Para él, esta experiencia tan grande, ¿no? Comparando con nosotros, después de conocer a nuestro Señor Jesucristo, este momento es engendrar a Matusalén, ¿sí o no? En aquel momento podemos caminar con Dios, como el caso de Enoc. Todos nosotros lo tenemos o no. Este momento tenemos o no, ¿sí? Entonces, desde aquel momento ya caminamos con Dios. Con Dios. Eso es muy importante. Para caminar con Dios, ¿qué nos hace falta? Conocer su voluntad. Ya, vamos a buscar Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tenéis? Un poco difícil encontrar, ¿no? Amós.
Amós 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de ti. Entonces, ¿puede caminar con esa persona? No. Este versículo nos enseña, para caminar con Dios, entonces tenemos que ajustar nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestra voluntad a la de Dios, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo de Dios. Yo estoy de acuerdo del Señor. Entonces podemos caminar con Él. El Señor nos dice de esta manera, pero a mí no me encaja esta parte, a mí no me encaja. A mí me parece, eso es un poco absurdo, ¿no? Piensan de esta manera, no puede caminar con el Señor. Andarás dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Ustedes conocen la voluntad de Dios verdaderamente. Sí, realmente lo conocemos, podemos caminar con el Señor. Sí. Para decidir caminar con el Señor, entonces primeramente tenemos que conocer su voluntad. Sí. Y cuando vemos Hebreos capítulo 11, versículo 5, Enoc, por la fe, Enoc agradó a Dios. No solamente caminó con Dios, sino también agradó a Dios, ¿no? Eso es muy importante. Para agradar a Dios, entonces deberemos saber qué hago, Dios agradará, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? ¿Qué hago? Dios agradará, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Versículo 8 y 9. Génesis 28, versículo 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaioth, y además de sus otras mujeres. Aquí está escrita, la mujer de Esaú no agradó a su suegro, su padre, ¿no? Isaac. ¿Por qué está escrito de esta manera? La mujer indica cada uno de los cristianos verdaderos, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros indica la mujer. Lamentablemente, la mujer de Esaú no agradó a su padre Isaac. Mientras, meditando en este versículo, realmente yo agrado a Dios como la mujer de Esaú. Muy diferente. ¿Sí? La mujer de Esaú no agradó a Isaac, pero la mujer de Jacob, ¿no? Lea, ¿no? Está escrito como la mujer de la fe, aunque no era hermosa, pero está escrita como la mujer de la fe. ¿No es así? No solamente agradó a su suegro, sino también agradó a Dios. No era hermosa. Yo creo que Esaú, un hombre muy valiente, tiene mucho poder. ¿Sí? Un hombre tiene mucho poder, puede ganar una mujer tan hermosa, tan guapa, ¿sí o no? ¿Sí? Aparentemente, la mujer de Esaú más hermosa que Lea, pero ella no pudo agradar a Dios. Nosotros también tenemos que pensar, en mi vida fe, ¿cuántos le agradó a Dios? ¿Cuánto? Sí. Enoc, 300 años caminando con Dios, ajustando su voluntad con la de Dios y agradando a Dios con su vida. Jesús también dijo en el libro de San Juan, capítulo 8, ¿no? Sí. Yo agrado a mi Padre, por eso no me deja estar solo, ¿no? Sí. Cuando estamos agradando a Dios,
Entonces, Dios no nos deja estar sola. ¿Se siente sola? ¿Se siente solo? Entonces, intentamos agradar a Dios. Entonces, Él estará con nosotros más cerca, más cerca. Intentamos agradar a Dios. Entonces, estará más cerca de nosotros. Nos sentiríamos tan triste, tan solo, como Enoc. ¿Entendéis mi palabra, no? Sí. ¿Y por qué tenemos que agradar a Dios? Me di cuenta, sí, yo siempre pienso en este versículo mientras predicando el Evangelio a mis padres o a otras personas. Vamos a buscar Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Perdón, 16. Capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Puedes entender este versículo? Sí. Mi actitud, mi comportamiento agrada a Dios, entonces Dios, puede reconciliar a mí con mis enemigos. Por eso, con ese versículo, yo intentaba agradar a Dios para predicar la palabra a mi familia. Yo no tengo fuerza, yo no soy capaz de convencer a mis padres, pero tu Dios tiene este poder, ¿no es así? Por eso yo hago agradarte. Tú cumplas tu promesa. Con este versículo yo intentaba agradar a Dios. Por eso, aparte de ahora, ¿sí? Vosotros también, ¿sí? Acordad de este versículo. Realmente yo agrado, si yo hago agradecer a Dios, entonces Él, en lugar de mí, ¿no?, reconciliará con mis enemigos, ¿no? Eso, muy buena razón por la que tenemos que agradar a Dios. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios por 300 años. Por 300 años. Demasiado, ¿no? Demasiado largo. ¿Sí? Algunas veces él también se sentía muy frustrado, muy desanimado, ¿no? En aquel momento siempre se recordaba de su hijo Matusalén. Cuando le veo a mi hijo, me hace acordar del juicio de Dios. Por eso yo no puedo dejar para caminar este camino, ¿no? Yo no puedo dejar de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Acordando de su hijo Matusalén. Por eso él pudo caminar con Dios hasta el final. Pues tenemos que seguir el ejemplo de Enoc. ¿Qué significa Enoc? Enseñar, ¿no? Enseñar. Tenemos que enseñar a nosotros mismos lo que dice la Biblia, no lo que quiero escuchar. Mucha gente quiere escuchar la palabra tan bonita, tan animada, ¿sí o no? En el YouTube, ¿sí? Demasiado, muchísimo. Un día, una hermana me ha mandado una meditación tan bonita, tan hermosa, y me ha preguntado mi opinión. ¿Sí? Aparentemente el mensaje muy bueno, pero le falta un núcleo de la Biblia. Muchas personas quieren escuchar este mensaje tan bonito. Cuando yo escucho este mensaje, me animo mucho, me da mucho ánimo. De repente se cae otra vez y busca este mensaje otra vez. La gente tendría tendencia solamente buscar la palabra bonita, hermosa para escuchar, para satisfacer sus oídos.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado de escuchar la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña el juicio de Dios. Enoc, ¿qué enseñó a la gente? Dios es amor, Dios perdona todos nuestros pecados. Por eso vamos a disfrutar de nuestra vida sin preocuparnos. No dijo así. Vendrá con sus santos para juzgar el mundo. Enoc lo enseñó. La Biblia lo enseña lo mismo. Por eso tenemos que tener en cuidado de escuchar, ver las cosas del mundo. Hay demasiado predicaciones, ¿no? Sí. Pero según la Biblia, cuando está cerca la segunda venida del Señor, saldrá falsos maestros para engañar a la gente. Aparentemente muy parecido. ¿Sí? La enseñanza muy buena para animar a la gente, pero tenemos que averiguar lo que dice estas cosas. ¿Sí? Por eso, sí, a través del nombre de Enoc, sí, podemos tomar esta reacción. ¿Vale? Sí. Tenemos que pensar el nombre de Matusalén, ¿no? Sí. Nosotros tenemos Matusalén o no. Todos nosotros sabemos Matusalén, ¿no? Sí. Por eso tenemos que caminar con Dios, agradando a Dios. Y pregunta a nosotros mismos, a mí mismo, para agradar a Dios, ¿qué debería hacer? ¿No? Sí. Antes de actuar, antes de pensar, antes de hablar, tenemos que pensar de esta cosa. Si hablo, ¿realmente Dios agradará? Tenemos que pensar y preguntar y actuar. ¿No? Entonces podemos caminar con Dios hasta el final. Sí. Por eso, sí, a través de la predicación de hoy, sí, hemos aprendido, ¿no?, los significados del nombre de descendiente de Set. ¿Qué significa Set? Se ha decidido. ¿Qué significa Enos? Mortal. ¿Qué significa Cainán? Tristeza, ¿no? ¿Qué significa Malaleel? Bendito Dios, ¿no? ¿Qué significa Jared? Descender. ¿Sí? Enoc, enseñar. Matusalén, vendrá el juicio, ¿no? Lamec, desesperación. Noé, consolación. El motivo de la Biblia es consolar a nosotros mismos. Aunque nos da mucha tristeza, mucha desesperación, pero el motivo de Dios es consolar a nosotros mismos con su palabra. ¿Vale? De hecho, yo iba a predicar unas cosas más, pero ya ha pasado tiempo y también yo tengo una reunión de consultores, por eso voy hasta aquí. Y luego, si me da tiempo, voy a explicar sobre más, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Padre Dios, que nos amas, te damos las gracias por habernos enseñado con la enseñanza a través del nombre de los descendientes de Set. Todos nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra. Queremos escuchar lo que quieres tú enseñar a nosotros. Todos nosotros queremos ajustar nuestro pensamiento a lo tuyo. Por eso, siempre enséñanos y muéstranos tu camino correcto. No solamente queremos escucharte, sino también obedecerte. Pero aún somos muy débiles. Nos faltan muchas cosas: sabiduría, fuerza, intención, voluntad. Sin tu ayuda, sin tu apoyo, no podemos estar tan firmemente. Por eso, aumenta nuestra fe con tu palabra, para que no seamos sacudidos por las situaciones difíciles, por las tentaciones, por las pruebas. Tu Dios quiere que se aumente nuestra fe. Por eso siempre nos permite las tentaciones, pruebas. Si no superamos,
estos pasos, no podemos alcanzar a la fe que tienes deseo. Por eso queremos superar, avanzar más y más. Por eso ayúdanos y guíanos, por favor. Entre nosotros hay muchos hermanos y hermanas que están muy desanimados, muy frustrados, están en muchos problemas. Eso nos da mucha pena. Pero tu Dios tienes plan hacia ellos. Por eso, según tu voluntad, guíales y también consuélales con tu palabra, por favor. Llena nuestro corazón de tu paz, para que la paz del Señor pueda gobernar mi corazón. Llena nuestra iglesia de tu palabra, para que se muestre tu gran obra hacia las personas que aún no te conocen. Envía más gente a tu iglesia, para que pueda escuchar tu palabra, pueda recibir la salvación. Para esto, primeramente, debe crecer nuestra iglesia. Por eso, cuida a cada uno de nosotros con tu mano cálida, para que no podamos ser apartados de tu iglesia. Algunos hermanos que están lejos de la iglesia, de su corazón. Por eso, vuelva su corazón para que pueda acercarse más a tu palabra, a ti, Señor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.